Vamos a confirmar entonces que el segmento AB es congruente ¿con quién? Con AC. Muy bien. Y la razón la acabamos de decir. Acabamos de decir que esta razón es hipótesis. muy bien. Hoy lo voy a poner HIP. Solo voy a escribir yo. Ustedes escriban toda la palabra. Hipótesis. Excelente. Ya tenemos la primera. Muy bien. Vamos con la parte 2. La parte 2, ¿qué me dice? También es hipótesis, ¿verdad? Nos están dando otra cosa ahí arriba. ¿Qué nos dicen? 1 es congruente con 2. Pero ¿quién es ese 1? El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Excelente. ¿Y por qué razón? ¿Alguien que me diga? Por hipótesis. Muy bien. Es congruente el ángulo 2. Eso que me deben tareas. Profe, eso lo escribimos ahí al libro, ya que no sale. No sale, fíjese, pero si lo escribe en el libro, escríbalo en el... Sí, yo creo que le queda, ¿verdad? Luego lo traspasa, porque no me vayan a mandar eso con una fotografía, porque si no se le va a ver muy feo. Sí, hay que traspasarlo al cuaderno, ¿verdad? Porque si lo escriben ahí, el espacio está muy reducido, muy pequeño, ahí van a hacer una amontonación. Entonces, el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 y esa razón también es por hipótesis, ¿verdad? Hipótesis. Excelente. Muy bien. ¿Qué sabemos nosotros de triángulos isósceles? ¿Qué sabemos? Muy bien. Quiero recordarles algo, un ejercicio de ayer. Vean el ejercicio 1 que hicimos ayer. Vean el ejercicio 1 que hicimos ayer. ¿Qué demostramos? Vean el ejercicio 1. Yo no lo tengo aquí. ¿Ustedes lo copiaron? No lo copiaron. En su libro tiene que estar el ejercicio 1. En la 104, el inciso 1. ¿No lo copiaron? ¿Quién lo copió? Jason, ¿lo tiene usted? Yo no, porque no estuve en la clase ayer. Ok. Carmen, ¿no lo copió? Se me olvidó. No lo tengo. No. Noelia, ¿usted sí lo tiene? Eso de lo que estamos haciendo ayer eran estos ejercicios entonces, profe. Sí, el ejercicio 1. Yo lo hice en otra parte porque pensé que eran ejemplos. No, era el ejercicio 1. Pero usted lo tiene. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ahorita lo vemos. Vean, aquí está, el primero. ¿Dónde lo copiaron? Observen dónde lo copiaron y ahí lo tienen. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. Ahí sí lo tienen, ¿verdad? Habíamos dicho. Lo hicimos ayer, profe. Este lo hice ayer. No se recuerdan. A mí me parece que no lo hizo, profe. Bueno, vamos. No, profe, no lo hizo. No lo hice. No lo hice. Ay, es cierto, solo vimos esto. Sí, usted dijo que hoy vamos a empezar con los ejercicios. Ay, qué barbaridad. Qué maestra esta. Sí, soy olvidada. Cierto, cierto. Con razón no comprenden esto. Ya decía yo. Muy bien. Vale que me dijeron y me reclamaron. Así me gusta. A ver, vean. Ayer vimos, ¿cierto? La retroalimentación de triángulos isósceles y rectángulos. Sabíamos que un triángulo isósceles tiene dos lados congruentes y a lados congruentes ángulos congruentes. También sabemos que un triángulo equilátero, ¿qué sabemos de un triángulo equilátero?
que sus tres lados van a ser iguales y que sus ángulos también van a ser iguales, ¿verdad? Eso es todo lo que aprendimos ayer. Ah, que una bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales y que una mediatriz divide un lado en dos partes iguales. Después de haber conocido eso, después de saber eso, vamos a ver el primer ejercicio. ¿Es cierto? Muy bien. Me acordaba, creí que habíamos avanzado con el 1 y el 3. Muy bien, vamos a hacer 1, 3, 4 y 6. Recuerden, vamos a hacer 4 ejercicios. 1, 3, 4 y 6. 4 ejercicios vamos a resolver. Creo que hoy solo vamos a resolver 2. Muy bien, vamos a completar la demostración. Y observen que estén bien en el primero, porque este primero nos va a ayudar para el número 4 que estábamos viendo. Entonces, viene en el primero y me dice, vean lo que me están diciendo, que el segmento AB es congruente con AC. ¿Quién es AB? Este que está aquí. ¿Quién es AC? Este que está aquí. Si ustedes ven, se parece a aquel. También me dicen, entonces son congruentes. Ya lo tenemos. Todavía no vamos a colocar afirmaciones y razones. Lo primero que vamos a ver es qué nos está dando el ejercicio. Luego me dice que DB, este que está aquí, es congruente con quién? Con DC. Ya tenemos dos cosas. Que los ángulos, los lados son congruentes entre sí y que esos otros dos que están adentro, ese triangulito, porque si ustedes ven, hay un triángulo dentro de otro triángulo. Entonces, me están diciendo que esos dos laditos también son congruentes. Vamos a ver por qué razón esos dos lados son congruentes y esos otros dos son congruentes. La primera razón, nosotros le llamamos... Profe, ya vengo. Ok. Se le llaman hipótesis. Muy bien. Hipótesis. Yo lo voy a poner hipótesis. Bien. Recuerden que me lo están dando ya. Me están dando que esos dos segmentos son congruentes y que los otros dos también. En el 2, ¿qué me hace falta en la afirmación? ¿Alguien me puede decir qué me hace falta en la afirmación? El número 4, el ángulo 4. Excelente. Recuerden que a dos lados congruentes, ángulos congruentes. Aquí me hace falta el ángulo 4. Excelente. ¿Y por qué razón? Yo les acabo de mencionar por qué razón. ¿Por qué razón el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4? Porque es un triángulo. ¿Cómo se llama el triángulo que acabamos de conocer? A ver. Isósceles. Excelente. Recuerden aquí, dice, en un triángulo son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Si tenemos dos lados congruentes, sus ángulos también van a ser congruentes. Y la razón, ustedes pueden poner 3 razones muy fáciles. Pueden decir, por teorema de triángulos isósceles, vamos a escribir ese, por teorema de triángulos isósceles, o también pueden poner por ser triángulos isósceles, por teorema de triángulos isósceles o por ser triángulos isósceles. Así de sencillo, ¿verdad? Esas pueden colocar cualquiera de las dos ahí, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, por ser por teorema de triángulos isósceles o simplemente por ser isósceles. Muy bien, ya tenemos esa razón. El 3, ¿qué me hace falta? Vean algo, escuchen algo. Si este triángulo de aquí, voy a mencionarlo. Yo voy a dibujar el triángulo el primero. Vean, observen esto. Si este lado de aquí es congruente con este, estoy dibujando el triángulo ABC. Entonces, ¿qué pasa con mis ángulos? También deben de ser congruentes, ¿verdad? Yo vengo y lo que acabo de hacer es quitar
el triangulito este pequeño. Yo vine y quité este que está aquí. ¿Verdad? Ese que está aquí, lo quité, lo borro. Y yo solo coloqué el grandote, que sería, aquí es B, este es A, y este es C, ¿verdad? Yo solo coloqué el grandote y dije yo, ok, no quiero ese grandote porque yo solo quiero ver cómo es ese triángulo que está ahí. Observen lo que pasa. Todo este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, ¿verdad? Pero aquí en el dibujo, observen en el dibujo, este ángulo de aquí es todo este. Y este de aquí es todo este. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque la suma de dos ángulos me va a dar el ángulo completo del triángulo. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 3 es congruente ¿con quién? El ángulo 2 más el ángulo 4. Excelente. El ángulo 2 más el ángulo 4. Y también esta es la misma razón por qué la suma de esos dos ángulos son congruentes. Porque son triángulos isósceles, por teorema de triángulos isósceles. Por eso, la suma de esos dos ángulos van a ser congruentes. Recuerden algo, la suma de, a ver, si un ángulo mide 90 más otro ángulo mide 15, ¿cuánto es la suma de esos dos ángulos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 90 más 15? 105, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, un ángulo se puede descomponer como suma. Sí, por eso es, por si se me confunden, ¿verdad? Por si se me confunden. Muy bien. Listo, entonces vamos a escribir aquí por qué razón se cumple esto. También por teorema de triángulos isósceles. Muy bien. Continuamos. Entonces, si se cumple esto, el ángulo 1 es congruente ¿con quién? Con el ángulo 2. Muy bien. ¿Y por qué razón esos dos triángulos son congruentes? ¿Por qué Por hipótesis, profe. este que está aquí? No, vamos a decir, este que está aquí es congruente con este que está aquí. No. Vamos a ver, hipótesis es, vamos a dejar algo claro, hipótesis es que ya me lo da en el ejercicio. Estas son mis hipótesis, esto que está aquí, ¿verdad? Esas son mis hipótesis y esta es mi conclusión. A esto nosotros le llamamos hipótesis, ¿verdad? A esto que nos dan. Y esta parte de aquí es nuestra conclusión, ¿sí? Y es a lo que nosotros queremos llegar. A la conclusión. Muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué razón esos dos triángulos, esos dos ángulos son congruentes? Estos dos de aquí. Sencillo. ¿Por qué? Por afirmación número 3. ¿Qué dice la afirmación número 3? Que si la suma de dos ángulos son congruentes, un ángulo con el otro también van a ser congruentes. Entonces, aquí es ahí donde nosotros nos podemos perder. Nos puede hacer falta uno, no se preocupen, chicos. Si les hizo falta una razón que ustedes no pudieron contestar, déjenla en blanco y pregúntenme a mi profe cómo la última razón yo no entiendo. ¿Cómo puede ser? Y yo les voy a ayudar. Entonces, la afirmación número 4 se cumple por la afirmación. La afirmación 3. O sea que la 3 me ayuda a confirmar la afirmación 4. Y eso es todo.
En este ejercicio eso es todo. Entonces, muy bien. Si tienen alguna duda, díganme ahorita, por favor. Si no, vamos a continuar con el ejercicio 3. Porque el ejercicio 2 les va a quedar a ustedes de tarea y ese está más fácil. Más fácil. Más fácil. Vean el 3. Creo que con ese nos vamos a terminar. El 3 dice, el segmento AB es congruente con el segmento AC. Dice que BE biseca el ángulo B. ¿Qué significa bisecar? ¿Alguien que me diga qué significa bisecar? ¿Sí se recuerdan qué significa bisecar? Que divide un ángulo en dos partes iguales. Eso es lo que significa bisecar. Que divide un ángulo en dos partes iguales. Entonces, ¿cuáles son esas dos partes iguales? Vamos a ir anotando en el dibujo qué es lo que nos dan. Nos dan primero el segmento AB congruente con el segmento AC. Este que está aquí, todo este, ¿verdad? ¿Es congruente con quién? Con AC. Todo este de aquí. Por lo tanto, si estos dos son congruentes, ¿cómo son estos ángulos? También son congruentes. Muy bien. Solo recordando, ¿verdad? Solo hay que recordar. Si esos dos ángulos son, si estos dos lados son congruentes, estos ángulos también son congruentes. Muy bien. Ahora vamos con BE. BE biseca el ángulo B. Este es el segmento BE. Y que biseque significa que me ha dividido en dos partes iguales este de aquí. O sea, que este de aquí es congruente con este de aquí. Vamos a borrar eso rojo. Porque no lo ocupamos ahí. Muy bien. Este de aquí, congruente con este de aquí. Muy bien. Ahora, si esos dos son iguales, por decir, este mide 15 y este mide 15, todo medía 30, entonces la mitad es 15 y 15. Eso lo estaba diciendo ayer. Muy bien. Y dice que CD, o sea, este que está aquí, me biseca el ángulo C. Vamos a ponerle otro color para que ustedes lo distingan. O sea, que este de aquí es congruente con este de aquí. Eso es lo que nos dicen. Congruencias que son iguales, recuerden. Muy bien. Y si ustedes dicen demostrar que CD, ¿quién es CD? Este de aquí es congruente con BE. Le vamos a demostrar que este sea congruente con este. Y para eso, nosotros vamos a utilizar las afirmaciones y las razones. Muy bien. Comenzamos entonces. Vamos a hacer las afirmaciones. Y vamos a culminar con las razones. Vamos a comenzar. Las primeras afirmaciones que tomamos son nuestras hipótesis. Así que díganme cuál es la primera. De las afirmaciones que nos dan ahí o las que nos mencionan, ¿cuál es la primera? Es congruente con AC. Que AB es congruente con AC. Muy bien. La primera afirmación es que AB segmento AB es congruente con AC. ¿Y por qué razón? Por hipótesis. Ya la conocemos, es hipótesis. Muy bien. La segunda afirmación. ¿Cuál es la segunda afirmación?
Lo que nos dan aquí, otra cosa que nos den. Que el ángulo que BE biseca al ángulo B. Dígame. Vamos a escribir que BE biseca ¿biseca a quién? Al ángulo B. ¿Y esta por qué razón? También por hipótesis. Muy bien. Sabiendo que esas dos hipótesis nos vamos a colocar, vamos a dar la número 3. Esos naranja que yo tengo. Como estos dos bisecan, ¿qué sabemos? Le vamos a decir que el ángulo ABE es congruente con el ángulo EBC. ¿Verdad que sí? Yo me estoy mencionando miren. EBC, este triángulo de aquí, este ángulo de aquí es este. También le podemos poner número. No sé si ustedes quieren que les ponga número. No le pongo número. Voy a ponerla aquí. Este es el número 1, este es el número 2, este es el número 3 y este es el número 4. Así lo ven bien, mejor. Entonces, vamos a decir que como biseca, entonces, el ángulo 1 es congruente ¿con quién? Con el ángulo. El ángulo 4. No, con el que tiene el mismo color. Con el ángulo 2. Así es. Por eso yo les dividí con los mismos colores. Porque biseca es que divide ese ángulo en dos partes iguales. Muy bien. La razón es por definición de bisectriz. ¿Sí vamos a escribir? La razón, definición de bisectriz. Muy bien. Por definición de bisectriz. Vamos a colocarle color negro. Negro estamos utilizando. Muy bien. Ahora, ya sabemos que esa es una bisectriz. Excelente. Vamos con la parte 3, 4 ahora. La otra parte de la definición, la hipótesis. ¿Me dice qué? CD. Profe, El ángulo C. Dígame. eso lo tenemos que coger en el cuaderno. Sí, claro. Vamos con la parte 4. Ya va a terminar la clase, no se preocupen. La parte 4 nos dice la hipótesis que CD es como que se repitan. Biseca ¿a quién biseca CD? Al ángulo C. ¿Y por qué razón? Pues la misma razón que es hipótesis, ¿verdad? Porque ya no lo dio, la hipótesis es todo lo que está aquí. Y esto que está aquí lo estoy mencionando. Vean que dejé un espacio porque debíamos de afirmar algo. Muy bien. Entonces vamos a hacer la parte 5, que es la misma que la parte 3, nada más que la vamos a cambiar. ¿Qué vamos a mencionar? Como este biseca, entonces el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4. El ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, ¿verdad? ¿Y por qué razón estos son congruentes? Porque como es una bisectriz, lo que pasó ahí, ¿verdad? Vino y me cortó mi ángulo en dos partes iguales y lo que se vino a hacer es una razón por bisectriz. Entonces vamos a decir aquí, definición de bisectriz. Muy bien. Ya sabiendo
5 partes, observen, ya sabemos 5. Y lo que queremos demostrar es que CD es congruente con BE. Muy bien. Ahora me van a decir algo ustedes. Este ángulo, este lado de aquí, BE, ¿será congruente con este de aquí? Y si lo es, me van a decir por qué. Vean algo. Primero les quiero mencionar algo. Van a observarlo. Ya la parte 6 ya la vamos a anotar aquí. Vamos a ver, la parte 6 ya es lo que vamos a terminar. Ya la 6. Vamos a demostrar que el segmento CD es congruente con BE. Y lo que vamos a escribir ahorita va a ser la razón del por qué. Vean que este tiene 5 enunciados, 6. Porque aquí se colocaron 2 en 1 y nosotros los colocamos separados. Si lo hubiéramos colocado juntos, se nos hubiera reducido. Muy bien, pero observen por qué serán congruentes, porque eso es lo que nos están preguntando. ¿Por qué razón estas afirmaciones se cumplen? Veamos, CD. Si nosotros observamos aquí, este triángulo que aparece aquí, lo voy a marcar de rosado. Vean este. Este que se encuentra aquí. Ok. Voy a marcar el otro de azul. Profe, ya joda. Ya. Solo terminamos este. ¿Ven ahí? Hay 2 colores y se intercambian. Tienen un punto, tienen un lado en común. ¿Cuál es ese lado en común? Observen donde se cruzan los 2 colores. ¿Dónde tiene 2 colores en común? ¿Qué segmento tiene 2 colores en común? El C, el D y el B. BC. BC. Este que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí tiene 2 colores en común. Tiene el azul y el rosado. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya comparten un lado. ¿Sí? Comparten un lado. A ver, ahora, ¿qué más comparten ellos? Comparten parte de los ángulos. Vean, el ángulo en azul tiene morado, ¿verdad? Pero también tiene un verde, ¿verdad? Y el ángulo rosado tiene un morado y también tiene un ángulo verde, ¿sí? Tienen mucho en común. Por lo tanto, la afirmación de la razón, ¿por qué sería? ¿Alguien me puede decir por qué estos 2 segmentos serán congruentes? ¿Alguna idea? ¿Por qué esta línea de aquí será congruente con este de aquí? Porque comparten, profe. Sí, pero porque comparten un lado en común, pero hay un criterio que nos dice, y que lo van a ver aquí. Miren aquí. Miren este. Ángulo, lado, ángulo. ¿Lo ven? Tienen un criterio. Ángulo, lado, ángulo. Cumplen un criterio. Por eso yo utilizo colores para identificar y ustedes tienen que verlo desde esa perspectiva. Ver todo lo que tiene su ejercicio, ¿verdad? Y así podemos compartir lo que nos están pidiendo. Pero recuerden que yo no voy a dar ejercicios así, ustedes lo van a ver con números. Mañana vamos a hacer un ejercicio con números antes de hacer el 4 y el 6 para que se despejen todas las dudas. Muy bien, entonces la razón esta es criterio. Ángulo, lado, ángulo. Ok, ese es el que vamos a escribir. Criterio, ángulo, lado, ángulo. Muy bien, y es todo, jóvenes. Mañana vemos el ejercicio, un ejercicio con números, ya lo van a ver de forma diferente, y vamos a hacer el 4 y el 6. Recuerden el 2, hacerlo para preguntarme mañana.
Si tienen alguna duda, me preguntan mañana. Nos vemos, chicos. Buen provecho, cuídense. Nos vemos Adiós. mañana.